un teatrero famoso, un dramaturgo famoso llamado José Ignacio Cabujas, que Maracaibo era la ciudad más fría de Venezuela. Y es verdad, el aire acondicionado en Maracaibo es verdaderamente frío. Mira, vamos, Rodolfo, tengo 100 mensajes para ti y causa y efecto de nuestros errores, que son los libros que vamos a presentar en esta oportunidad de Eduardo Rivera Ceballos. Eduardo Rivera Ceballos es un hombre con una vida interior muy interesante. Hemos conversado ya en varias oportunidades porque hemos presentado varias veces sus libros de manera virtual y hoy, bueno, ayer y hoy por fin nos hemos conocido, hemos llegado al encuentro personal. Y estos son dos libros que se presentaron en años anteriores y que ahora tenemos la oportunidad de presentarlos de manera presencial. El primer libro que le publicamos a Eduardo fue Causa y efecto de nuestros errores. En este libro trabajó Eduardo con un proceso de regresiones para conocer la historia de un hombre que estaba viviendo una serie de situaciones en su día a día difíciles y encontró a través de las regresiones las explicaciones de por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo. Y en esas circunstancias explica Eduardo este mecanismo de que uno termina pagando las cosas que se vivía, los males que se hicieron en vidas anteriores se terminan pagando en estas vidas. Un poco lo que plantea y lo que explica de fondo este breve libro, que a pesar de ser un libro muy breve, está escrito de manera interesante y nos permite rápidamente entender el mecanismo de la reencarnación según la fe de Eduardo Rivera Ceballos. Y este otro libro es un libro delicioso porque cada una de las máximas que está aquí expresadas son interesantísimas. Son 100 aforismos, 100 mensajes, como los llama el señor Eduardo, 100 ideas, consejos que, bueno, Eduardo tiene 75, va a cumplir los 76. Sí. A los 75 años ya uno puede dar consejos, señor Eduardo. Entonces, con su experiencia vital, con su experiencia espiritual, para los que no escucharon la conferencia de ayer de Eduardo, Eduardo es un iniciado espiritista. Y sus investigaciones como espiritista le han permitido desarrollar estas publicaciones que hemos venido trabajando. El día de ayer presentamos Un día en la vida de Jesús y la vida de Simón Pedro después de la muerte de Jesús. Dos investigaciones del área espiritual donde Eduardo plantea los principios del espiritismo en base es decir, las claves esotéricas de esos dos personajes, tanto de Jesucristo como de Simón Pedro. Este libro es quizás el menos espiritista de todos, digamos, el menos mágico religioso. Es más un libro de enseñanzas, de consejos, vuelvo y repito. Le pongo un ejemplo, vamos a leer el 28, que dice: presentar modelos de amor universal entre una humanidad que se vende y se deshonra los unos a los otros por un plato de lenteja es hacer una obra verdaderamente humanitaria, porque se llama a las puertas de los corazones de granito y se despiertan entendimientos que duermen en la sombra del egoísmo. Entonces son como reflexiones profundas
que Eduardo, a lo largo de su vida, porque esto es otra cosa, cuando presentamos este libro de manera virtual, él lo comentó, es decir, aquí hay al menos unos 20 años de trabajo, de recopilación de frases, de meditación, de ideas, es decir, es un trabajo, estos 100 mensajes son 100 mensajes mesurados, bien filtrados, bien madurados con el tiempo. Entonces, para ser breves, me gustaría, Eduardo, que habláramos primero de Tengo 100 mensajes para ti, que nos expliques un poco cuándo comenzaste a escribirlos, si todos son tuyos, cómo conseguiste esos consejos, si son consejos de otras personas que has ido acumulando, y un poco nos cuentes en qué momento iniciaste tu camino como espiritista, como a qué edad comenzaste a trabajar a desarrollar esa potencialidad, digamos, ese otro sentido que se le desarrolla a las personas que tienen que se abren su mente a esos otros rumbos de la naturaleza. Tengan ustedes muy buenos días. Bueno, yo inicié de una forma hasta muy curiosa, porque yo tenía un tío que él trabajaba en la misma empresa donde yo trabajaba, y él poco le gustaba montarse conmigo porque él decía que yo tenía un carro rojo y yo era liberal y él era conservador. Entonces él no le gustaba, no, yo no me monto en ese carro porque él es liberal y yo soy conservador. Esa era la época de allá lo que eran los godos y los liberales, que era una época tensa en Colombia. Y él muere o desencarna, como digo yo, y como a los 15 días se me apareció en sueño, lo que, bueno, todos decimos sueños, pero yo sé ahora que no es un sueño, sino que es el contacto del espíritu de uno con de la persona que ya desencarnó. Y me dijo que yo debía, porque así fue que me dijo, usted debe de ir al centro espírita, que allá lo va a atender la señora fulana de tal y el señor fulano de tal. Pues yo me levanté por la mañana como todo, inclusive ni me acordaba ya, pero resulta que cuando llego a la empresa, lo primero que hago es encontrarme con la persona que él me dijo. Y temprano, eran las 7:30 de la mañana, y yo me quedé así, pero uy, ¿esto qué es? Me acerqué a la persona y la saludé y me dijo, no, sí, vamos, si quieres verte, y yo con mucho gusto te atiendo, pero te espero allá a las 4 de la tarde. Algo que para mí también fue, inclusive porque muchas personas habían pedido que querían ir y no habían conseguido, digamos, la cita con la señora. Y así fue, yo llegué allá y la señora me atendió y me dijo, bienvenido, y yo sé que tú has llegado aquí porque alguien te dijo que vinieras. Algo que también me sorprendió. Yo le dije, ¿cómo así que alguien me dijo que sí? A ti te dijeron. Y es un familiar tuyo que te dijo, perdón, que vinieras aquí. Y él ya desencarnó. Entonces yo le conté que sí, que era cierto. Me dijo, es que tú tienes potencial y tú debes de estudiar y prepararte para que de verdad le sirvas a la humanidad. Y ahí empecé yo. Desde ahí, eso fue en el 91. Ya voy a tener 34 años de estar estudiando. Tuve la oportunidad de ir al Brasil, en San Paulo, a estudiar qué es en realidad el espiritismo, qué es lo que le depara a uno la vida. ¿Y qué edad tenía? Tenía en esa época, tenía ¿qué? 45 años. Ah. Estaba joven todavía. Tenía 45 años. Cuando empecé yo ahí tienen los 30 años. ¿Y no le dio miedo
de repente cuando empezó usted a tener esas visiones, a sentir esas cosas que no había sentido antes de los 45 años? Pues no, porque yo había vivido una experiencia que no sé si alguno de ustedes la ha podido haber vivido. Resulta que yo había terminado mis estudios en la Universidad Nacional de Colombia, de laboratorios de suelo, y yo me había ido a trabajar como laboratorista a Ipiales, Nariño. Y estando allá, muere mi abuela, que fue la que me crió a mí, que estuve con ella siempre. Y me vine, y cuando me llegué, y estaba mi tía Toribia ahí, que también ya murió, y por intermedio de ella mi abuela me dio un mensaje. Ya. Entonces ya yo tenía como ese conocimiento de lo que estaba sucediendo ahí. Y después, como le digo, lo que me hizo mi tío, que se me apareció en un sueño y también me dijo y lo que me pasó al día siguiente. Entonces cuando ya yo llegué allá y empezaron a hablarme y a decirme cómo eran las cosas, inclusive a que entrara en los salones donde estaban realizando los trabajos, de cómo llegaban las entidades allí y hablaban. Sí, por eso fue que le dije las veces que llegó, por ejemplo, el doctor José Gregorio, ¿ya? Y otras entidades elevadas, como Andrés Luis, como Juana de Ángel, o Amalia Domingo Soler, en fin. Entonces, yo fui ya como que dejándome guiar y aprendiendo, y como siempre todo el mundo me decía, es que tú tienes potencial, tú tienes la evidencia ahí, tú tienes todo tu mediunidad ahí. Y así, güey, empecé a desarrollarla, y inclusive yo dirigí un centro espiritista en la ciudad de Santa Marta, Senderos de Luz, y he editado conferencias en varios salones de la ciudad de Santa Marta. Hablábamos ayer sobre la muerte. Usted decía que la muerte como la concebimos algunos no existe, que la muerte es solamente un paso. Usted decía ayer que la muerte es bonita. Sí. La muerte es muy bonita porque, a ver, la muerte son nuestros mismos familiares que llegan y que nos avisan. Por eso yo decía ayer que si alguno no había vivido esta experiencia de tener un familiar que ya está próximo a desencarnar y que él le diga, no, es que anoche aquí estuvo mi tía, aquí estuvo mi abuela, aquí estuvo, y muchas veces creen que eso es mentira. No, eso es real. Sí, yo lo viví con mi papá cuando estaba ahí, que vi a mi abuela, a mi abuelo y el espíritu protector de él que estaban ahí, y yo por eso le dije inclusive a mis hermanos, vayan y hablen con mi papá porque él se va hoy mismo. Entonces, son familiares que llegan a atenderlo a uno, y el espíritu que llega, que es el que se encarga de desprender el espíritu, porque el espíritu sale por el umbilical, desprenderlo, es agradable, porque ya a uno los van sacando y uno a medida que va saliendo va viendo todo y ya va viendo las cosas de otra forma. Si alguno ha tenido esa experiencia de cómo cuando uno simplemente se desdobla y sale y mira los colores de la naturaleza, los árboles, como ellos mismos absorben la savia, todo, como todos los animales, cómo tienen ese equilibrio, esa estabilidad que la naturaleza nos muestra a todos. Eso se puede sentir estando vivo, sí, claro. Con un desdoblamiento, lo que llaman desdoblamiento astral, ¿será eso? Exactamente, puede ser, pero inclusive si usted se concentra, porque muchas veces, por ejemplo, yo he buscado personas y simplemente con abrir el coronario, esta parte de aquí, la parte del coronario, o el frontal, que se abre, hay veces, la persona puede captar y mirar cosas que no las ve normalmente. Y no eso se abre a través de oraciones, de meditaciones.
No, sencillo. Mire, yo creo que en una entrevista que usted me hizo, creo que pasó la hija mía, se echó a reír. Yo tengo la hija mía, la mayor, vive en los Estados Unidos y trabaja en la Universidad de Harvard. Y ella es directora para Latinoamérica de Medicina. Y resulta que ella iba conmigo en la buseta, pero ella no creía en esto. Íbamos pasando por el cementerio y yo, sin que ella se diera cuenta, cogí y le abrí el coronario. Cuando ella vio las cantidades, pegó un grito en la buseta que todo el mundo se quedó espantado. Y me dijo, ay papá, es verdad. Y yo creí que era mentira. Mire toda esa cantidad de espíritus que están inclusive al lado de usted. Pegó un grito que creo que ella se lo dijo personalmente. Y eso es una realidad. Mire, aquí con nosotros están una cantidad de espíritus, inclusive sus espíritus protectores y el espíritu guía, porque cada uno tiene dos. Y los únicos son los niños, que siempre tienen entre 3 y 4, a veces 6, porque están los familiares allí, que los cuidan. Por eso hay que tener mucho cuidado con los niños, eso es algo que nos haya dicho. Con los niños, sobre todo cuando llegan a la edad de 8 años. De 8 años a 12 años es cuando más cuidado hay que tener con los niños, porque ellos quedan sueltos. Únicamente sus espíritus protectores y guías, que van a estar con ellos permanentes, se mantienen a distancia. Y entonces tienen aquello de que muchas entidades pueden llegar y inculcarle pensamientos diferentes, y por eso ustedes ven que los niños a esa edad hay veces empiezan con groserías, empiezan a imaginarse cosas, a hacer cosas que no deben de hacer, pero son las mismas entidades que están allí tratando de que los niños cambien. Debe ser, pensando yo en eso, ¿no? Interesantísimo la cantidad de espíritus que debe haber aquí en un teatro de 140 años, ¿no? Sí, claro, lógico. Así es. Hábleme de los fantasmas. ¿Son espíritus? ¿Son demonios? ¿Por qué existen los fantasmas? No, son espíritus, es que no son... Digamos que, mire, hay una escala espírita donde están los espíritus traviesos, que son los que más hacen daño. Inclusive los espíritus traviesos y juguetones son los que más daño hacen. Porque inclusive usted tiene algo puesto ahí y lo va a buscar y no lo encuentra. Y de pronto llega otra persona, oye, pero si aquí está, oye, pero yo no lo vi. Y hasta lo regañan a uno y dicen, pero si tú no ves. No, se lo esconden. Son espíritus juguetones o traviesos. Y esos son peligrosos porque muchas personas, si lo logran ver, como ha sucedido, le tienen miedo. Y ahí no hay que tenerle miedo. Porque son personas que fueron igual que nosotros. Y el problema es que nosotros le tenemos miedo al mundo espiritual y no debemos de tenerle miedo. Debemos estar siempre atentos a que ellos están siempre con nosotros. Inclusive, si ustedes vieran a familiares de ustedes, ¿sí?, que están cerca de ustedes y tratan de hablarle y no pueden porque de pronto lo va a desestabilizar, y es peor porque se estabiliza el sistema nervioso y pueden inclusive hasta sufrir un infarto o pueden otra clase de enfermedad. Entonces ellos se eximen de hablarle a uno por eso. Pero si nosotros no le tuviéramos miedo, ellos hablaran con nosotros. Mira, el profesor Ángel quiere hacer una pregunta. Hablando de la espiritualidad, yo tengo un hijo que tiene 11 años y durante los últimos 3 años, cada vez que estamos en una actividad, en un sitio, algo, dice, papá, ya yo he estado aquí, esto lo viví, lo que está pasando en este momento yo lo viví. Pareciera que, y es muy recurrente. Él no vive conmigo, vive con su mamá, pero casi siempre que estamos en mi casa, me dice lo mismo, dice, esto lo viví yo antes, y salimos y vamos a cualquier otra parte, papá, esto lo viví yo. Y de repente me cuenta lo que va a pasar, tiene que ver eso también con la espiritualidad. Claro, ese es, digamos que él puede tener una mediunidad donde le permite que su espíritu o su alma, como le quieran decir ustedes, yo le digo espíritu,
se imponga a la materia y le revele cosas que él inclusive ha podido vivir en vidas pasadas. Inclusive las personas así como usted más, son personas que uno debe tratar de llevarlas a que ellos sigan investigando, porque muchas veces, y esto sí se lo digo en serio porque lo he vivido, muchas veces de esas personas le han dado a otras personas hasta el número de la lotería que va a jugar en tal fecha. Miren, una vez nosotros vivimos esa experiencia de un muchacho así, tenía 12 años, y dijo, es que la lotería dentro de 15 días va a salir así, ese número. Porque ella jugó así mismo hace tantos años. Y preciso, así salió. Pero eso es normal. Eso es normal en las personas, inclusive cuando tienen esa mediunidad que les permite que su espíritu se imponga a la materia, porque es que eso es lo que trato con los mensajes que están aquí tengo 100 mensajes para ti, léelos, de que encontremos esa parte espiritual. Y aquí hay recopilación de de otras personas que me dieron los consejos y yo los fui recopilando. No todos son míos, pero ¿qué busco yo aquí? Que nos encontremos con la naturaleza, que nos encontremos con Dios. Yo dejé las gafas para este poeta, me permite, y usted, por ejemplo, este pedacito aquí, para que usted vea quiero que se encuentren con la naturaleza, que se encuentren con Dios, que se hagan preguntas como las que hago yo ahí, miren. ¿Dónde está Dios? He preguntado a las estrellas y ellas me contestan, estás ciego, no ves el reflejo del mundo en nuestro fulgor. Donde la luz irradia, allí está Dios. ¿Dónde está el Omnipotente? Pregunté a las aves, y ellas, piando amorosísimamente, me condujeron a sus nidos y enseñándome a sus pequeñitos me dijeron, aquí está Dios. ¿Dónde hallaré al Supremo? Pregunté a las nubes, y una menuda lluvia me contestó, en nosotras que con nuestro rocío fecundizamos la tierra. ¿Dónde podré sentir el hálito del Creador? Pregunté a las flores y éstas me dijeron, en nuestro perfume, nuestra fragancia es el aliento de Dios. Qué hermosa es la naturaleza. ¿No ves que cuando la primavera sonríe, el corazón se dilata, la imaginación sueña en amor? Nosotros debemos soñar y también amar. ¿Qué es lo que quiero yo? Que nos encontremos, que nos busquemos nosotros mismos para que nuestro espíritu o nuestra alma pueda irse imponiendo a la materia y nosotros podamos ir viendo todo lo que el Padre ha puesto para nosotros, porque este es el verdadero paraíso. Este es el verdadero paraíso. Somos nosotros que estamos tratando de destruir lo que de verdad el Padre nos dio para que viviéramos en paz, para que viviéramos en amor. El amigo quiere hacer una pregunta, ¿no? Sí. Mire, el espíritu no pierde la conciencia. No. Se desprende de la parte física. Va de acuerdo, perdón. Cuando usted dice que los familiares nos pueden acompañar, es decir, cuando viene el proceso de la muerte, sus palabras, dice que el espíritu se desprende, o sea que no pierde la conciencia de lo físico que está dejando. Por lo que usted dice. No. ¿Cómo se explica eso? A ver, yo le explico. Cuando el espíritu se está desprendiendo, en ese preciso momento que él se está desprendiendo ya definitivamente del cuerpo, él queda totalmente, digámoslo así, dormido. Es ahí cuando lo toman y los llevan a clínicas, los llevan a hospitales que tenemos aquí mismo al lado, pero a nivel espiritual, para que se recuperen y puedan entonces sí ya mirar e inclusive acercarse a los familiares, seguir su entierro, porque se los permite muchas veces cuando están bien preparados, porque diferente es cuando usted ve a una persona que
un criminal o algo y desencarna, eso se lo absorben de una vez los espíritus de la maldad y se lo llevan. Sí, pero la conciencia, ¿dónde queda? Ahí está, esa conciencia de ese queda perdido, porque eso se pierde y es lo que tienen esas locuras mentales que viven ahí ellos allá arriba espiritualmente, porque es que el verdadero martirio, digamos, el verdadero sufrimiento es en espíritu, ni siquiera aquí en la tierra. Allá es donde pagamos todo, porque nosotros fuimos creados en espíritu por Dios, y allá arriba en espíritu es donde pagamos todas las deudas. Claro, pues aquí no, aquí nosotros, por eso nos dice que tratemos de ser lo mejor posible, que seamos amables, que nos busquemos unos a los otros, que nos amemos, que nos cuidemos. Mire que siempre empiezan, y eso está en la Biblia, y lo dijo el Maestro Jesús, que empieza siempre por cuidarnos nosotros, por amarnos nosotros, por chocholearnos nosotros, querernos, respetarnos, si queremos amar y respetar a los demás. ¿Sí? Lo mismo que dijo el Maestro Jesús. Nosotros muchas veces, por estar pendientes de lo que hacen los demás, descuidamos nuestra casa, nuestro hogar. Y no es así, nosotros tenemos primero que estar pendientes de nuestro hogar, nuestra casa, para saber cómo podemos ayudar a los demás. Y eso está ahí en la Biblia. La señora Carmen quiere hacer una pregunta. Carmen. Un poquito de discernimiento en esto, ¿no? De que usted dice que todo se va a pagar allá como lo han criado unos que son creencias, pienso yo, que no estoy diciendo, es lo que he leído, y por ejemplo leyendo al filósofo colombiano, que es de su misma tierra, Gerardo Smeil. Entonces él dice, ¿no?, que en el momento de la muerte es importante que no tocar a la persona, y que uno siempre debe oír a las personas cuando van a morir, que ellos van a pedir algo, uno debe respetar eso. Y sobre todo, en el momento en que el paciente fallece, ya bendito el paciente, que la persona fallece, no debe uno tocarlo, por lo menos durante 3 horas. No se debe tocar, nada de eso, la gente respeta. Y también que debe ser enterrado a las 48 horas, dice él dentro de su filosofía, porque el desprendimiento de varios cuerpos que uno tiene, alma, espíritu, eso tiene un tiempo para que eso se desprenda. Y entonces la vida es una belleza, la vida lo que hay que vivirla, es lo que él dice, yo estoy diciendo lo que leí. Entonces él dice que allá arriba uno no paga nada, porque en esta vida es perfecta, esta vida tiene que tener todo lo que tiene la vida, porque es para cada uno un aprendizaje, ¿ves? Si a mí me tocó, ponte un vecino que me molesta, de alguna manera me está enseñando a tener tolerancia, benevolencia, algo yo estoy haciendo que él me lo está mostrando, mirando la sombra que yo puedo tener para poder respetar a los demás y no invalidar, ¿ves? No invalidar a los demás. Entonces, el aprendizaje, dice él en sus libros, son muchos, que el aprendizaje es aquí en la tierra, es aquí en esta vivencia, en ser tolerante, benevolente, con todo el mundo, porque uno siempre cree que aquí le hacen. Aquí me hace, que no me gusta, ¿ve? Ese juicio y esa crítica es lo que hace sufrir al individuo durante esta vivencia. Entonces, cuando tú empiezas a ver que todos somos inocentes, que todos hacemos lo posible por y queremos ser felices, pero no sabemos cómo, pienso que la vida sería más bonita. Bueno, mire. Digo yo, no sé. En una cosa sí tiene él razón, de acuerdo a lo que nosotros vivimos, de que uno debe ser tolerante, debe ser amable, debe tratar de servir. Inclusive yo siempre repito la frase del Papa Francisco que la dijo en Cuba: el que no sirve para vivir, ¿cómo es? El que no sirve para servir, no sirve para vivir. ¿Sí? Esa es una frase correcta, que encaja con lo que usted acaba de decir. Pero lo que sí no puedo decirle yo que es igual, por las experiencias que he vivido y lo que he visto, es que de acuerdo a cómo uno se porte aquí, así la paga allá arriba. ¿Ya? Porque tenemos que partir que nuestro espíritu no muere nunca.
sigue viviendo aquí para mi amigo y mi hermano que no creen eso. Pero el espíritu es el responsable de todo, inclusive de que la materia lo domine, porque es que a nosotros nos domina la materia y ella nos transmite diferentes deseos. Y es lo que venimos a trascender a la mente. Exacto, entonces, ¿qué es lo que quiere? Exacto, ¿qué es lo que quiere el Maestro Jesús? Cuando vino y estuvo con nosotros como cualquier hombre, era eso, que aprendiéramos a controlar la mente. Por eso lo primero que él enseñó fue la humildad en las 3 formas que él la dijo: fuerza, firmeza y valentía. Fuerza para que uno pueda extraer la fuerza que le da el espíritu para imponerse a la materia. Firmeza para poder uno saber cómo actuar y decir sí cuando hay que decir sí y no cuando hay que decir no. Y valentía para controlar nuestros pensamientos. Porque con lo que usted dijo, disculpe, de que se puede ver las flores, se puede ver el cielo, se puede ver a Dios porque Dios es información. Todo lo que tenemos es Dios porque Dios es información. La que sea es Dios. Claro. Entonces, si no logras ver eso es porque tu mente tiene mucho ruido. Entonces, al tener mucho tiene perturbada. hacer ese mundo que vivimos, que tengo que tener, tengo que lograr, tengo que ser, tengo que parecer, tengo que ser lo mejor. En ese ruido, usted pierde lo más importante, que esa vivencia de apreciar una flor, una hoja, y no es etiquetarla. Decir, esta es una hoja, esta es una flor, no, es mirar nada más. Ahorita a las 3, la profesora Carmen Violeta Díaz va a presentar su libro Sufres por una bendición. Así que los invitamos a que nos acompañen a las 3. Para terminar, mire, y ahora para terminar le digo algo. Por eso lo más importante es cuando usted esté sola y tenga a su alrededor la naturaleza, trate de concentrarse, de mirarla, de ver lo que ella nos enseña, la estabilidad sobre todo que tienen ellos, cómo se conservan entre sí, entre todos los animales y las plantas. ¿Ya? Profesor, ¿y qué va a pasar con lo que no queremos? Eso yo por favor creo. ¿No qué? ¿Qué va a pasar con nosotros? No, nada, lo mismo. Cuando lleguen ahí arriba se dan cuenta de los errores que cometieron y cada quien rescatará su deuda, pero no pasa nada. Claro, muchas veces lo regresan inclusive enseguida. Ahora sí, dígame. Víctor. Coloco dos elementos que yo lo escuché, uno de un niño y otro acerca de un fuente para que usted me define esa parte. ¿Cómo? Duende. El duende. El niño siempre decía a sus padres delante de mí, porque yo lo observé, yo vine aquí, pero a mí me mataron en una hacienda en Carabobo, porque yo era el dueño de la hacienda. Entonces, una cosa así, eso lo vi en Santa Bárbara. Luego, los padres llevaron a Carabobo al niño y el niño lo ubicó en el sitio y dice: aquí fue donde yo caí. Ese es uno. 2, un camino en Colombia. 100 metros desde por el camino, ¿verdad? Era un hombre joven, fuerte, que conocí, que fue muy amigo, y me contó un caso por el cual yo no dormí toda una noche. Dice que donde él estaba detenido había un hombre, comitó él, había un hombre, comito el nombre de la persona porque es muy conocido, hizo un pacto con un duende, y en ese pacto era darle un pedazo de alambre, y se dice que todas las noches se escuchaba cuando el duende se comía el alambre. Y me contó varios casos de duendes y eso me intrigaba, me llamó la atención. Ahora quiero hablar de qué es eso.
Pregúntale. Bueno, miren, empecemos por lo del niño. Ajá. Eso es una realidad. Es algo de lo que yo hablo en el libro Causas y Efectos de Nuestros Errores. Eso es una realidad. Muchas personas vienen, inclusive usted que está en Colombia, en Barranquilla, hubo una niña que dijo exactamente dónde había nacido ella anteriormente y cómo había desencarnado. Y eso se hizo un estudio sobre ella. Inclusive creo que hay un libro que escribieron sobre esa niña. Y eso es una realidad. Las personas pueden, inclusive por la forma violenta en que murieron, su espíritu todavía queda adolorido, digámoslo así, por esa impresión. Y en el momento en que vuelve nuevamente a tomar otro cuerpo, la inquietud lo lleva a que revele nuevamente lo que él vivió. Sí, me hago explicar, ¿verdad? Eso le ha podido suceder como sucedió en la niña en Barranquilla, el niño. Y en cuanto a los duendes, pues yo le digo algo. Nosotros, en lo que hemos podido ver, y voy a hablar personalmente de mí, en lo que yo he podido ver del mundo espiritual, los duendes pueden ser espíritus malignos que toman esa figura para hacer daño o para de un momento a otro tomar la vida de esa persona que hace el pacto con ellos. Eso es lo que entendemos nosotros por duendes. Para finalizar, el profesor Ángel. Bueno, quería decir primero agradecer la presencia de mis estudiantes que han venido colaborando con la feria. Han venido grandes, pero han venido. No, ayer había un montón. Sí, ¿verdad? Y bueno, ahora que el primero Soler nos otorgue el año gratuito de lectura, que se lo prometió. Miren, a propósito de lo que usted acaba de decir, el tema del retorno, y está plasmado en ese libro. Sí. Hay algo que yo quiero comentar, que eso lo sabe solamente mi familia. Creo que es la primera vez que lo digo. Hace 2 años atrás, a mí, me llevaron a la clínica a operarme de emergencia. Estuve enfermo de emergencia, sí, ya lo mostraron en la apendicitis. Yo recuerdo que el dolor comenzó como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, pero yo me negaba a ir a la clínica. Mi papá es médico, cirujano, y él llegó, me insistió, mira, hay que ir a la clínica porque es una apendicitis, operarte. Yo no me negaba, bueno, total, fuimos a la clínica. Y yo incluso lo tomé muy a la ligera, muy sonriente, lo vi como algo sin mucha importancia. Sin embargo, yo vivo un proceso de transición, porque en el momento que me operan, yo me complico. Y técnicamente hablando, yo me fui de este planeta, de la Tierra durante unos segundos. De hecho, mi papá estaba dentro del quirófano. Cuando yo caigo, me da un paro, mi papá sale desesperado del quirófano, sale llorando, se murió. Él sale de la sala, sale llorando y le dice a la familia, no, pues, se murió. Yo no me recuerdo, porque eso fue segundos, yo recuerdo, no sé si iba de subida o de bajada, era como un túnel oscuro, pero una gran velocidad. Y yo me estaba asfixiando, yo sentía que me faltaba oxígeno. Pero yo iba a una velocidad que yo no sé cómo escribirla. La velocidad de la mente, del pensamiento. Yo me sentía, cuando tú metes la cabeza en un balde de agua, así me sentía yo asfixiado. Y una voz me habló, eso no es mentira, eso lo viví yo, y primera vez que lo comento. Y una voz me habló y me decía, ¿te acuerdas lo que le sucedió a un amigo con un alacrán que le picó? Resulta ser que el amigo vivía en un campo, le pica un alacrán, él llama a un médico, el médico le dice, mira, acuéstate y quédate tranquilito para que pase el efecto del veneno. Entonces, esa voz que me habla me dice, relájate. Yo no entendía, entonces me pone el ejemplo del amigo mío. Acuérdate lo que le sucedió a fulanito del tal cuando le picó el alacrán. Para que usted se relajara. Y en ese momento, porque iba a una velocidad abismal, yo no razonaba, no podía respirar. Yo no entendía el mensaje.
Y esa voz después me dice, tienes que contar de forma regresiva para que vuelvas. Yo empezaba 100, 99, 98, 97, 96, 95, pero en la desesperación, yo me caía, no seguía la secuencia, no mantenía la secuencia. Y tenía que volver a arrancar de 100, 100, así iba, así sucesivamente, hasta que exactamente a las 6 de la mañana, yo entubado, abrí los ojos y frente a mí estaba un enfermero que se sorprendió. ¡Wow, amigo! ¿Me escucha? Yo le respondí con los ojos. ¿Sí? ¿Y te sientes mal? Le decía, no. Yo, todo eso me lo cuenta el enfermero. El enfermero, sí. Y dice, ya salgo a informar a tu familia que estás vivo. Yo simplemente le hice así con los ojos, perdí el conocimiento otra vez como a las 12 del mediodía, y en el momento que va llegando el médico, que me operó, que estaba ahí, que formó parte del equipo, y en el justo momento que él va entrando, en ese momento como a las 12 del mediodía, abro los ojos. También. ¿Cómo te sientes? Y él me entendía también por los ojos, como yo le enseñaba los ojos. Pero yo viví ese proceso, yo retorné a la vida física otra vez. Eso es parte también de lo que usted ha venido explicando. Sí. Y eso no es un cuento, eso lo viví yo. Bueno, lo sabe mi familia. Escúcheme algo. Así como usted se ha atrevido a decir algo que nunca lo había dicho, No. así le sucede a muchas personas. Pero eso es una realidad. Inclusive, este que está aquí hablándole lo vivió también. Yo lo viví cuando a mí se me reventó una úlcera. Yo lo viví. Inclusive el médico que me estaba atendiendo quedó conmigo como así, porque yo le dije, mire, esa persona que acaba de entrar ahí porque se había un accidente, esa persona acaba de irse, acaba de desencarnar. ¿Y usted cómo dice eso? Porque el espíritu estaba aquí molestándome y el médico se quedó así mirándome como... Y usted mire como lo que me está de malo, y yo caí en coma ahí. Creo que fue el último que le dije al médico que viese. Pero le voy a contestar directamente lo suyo porque voy a vender lo mío. Mire, eso es la experiencia que usted vivió, es de su espíritu, cómo se fue, se desprendió de su cuerpo, caminó por ese túnel que son la mayoría de lo que usted va a escuchar, es un túnel. Hay veces uno dice un túnel lleno de luz, otro un túnel oscuro. El suyo era oscuro porque usted estaba en un momento delicado. Y mientras que los médicos espirituales lo estaban atendiendo, todo lo que es la parte física suya o la parte periespiritual de su espíritu, usted tenían que ponerlo en esa forma de ir contando e ir retrocediendo. Y ellos mismos, cuando aplican esas energías a través de esa persona que era conocida para que usted no tuviera miedo, porque ha podido ser un médico espiritual ahí, pero tomando la figura de su amigo para que usted no tuviera miedo. Entonces lo van llevando y ellos mismos con los mismos fluidos hacían que usted se equivocara para que volviera otra vez, porque era el tiempo que se necesitaba exactamente para que usted pudiera revivir y volver otra vez. Eso es una realidad, créalo. Usted lo vivió, y así como usted, yo creo que de pronto aquí hay dos personas más que lo han vivido. Porque eso es así, eso es una realidad. Yo lo viví, yo fui. Inclusive mirar cómo es eso de digamos, las flores diferentes. Yo vi un paisaje, pero lo más hermoso. Es más, yo quería quedarme, porque era un paisaje bien bonito, bien hermoso. Y a mí me devolvieron, y a mí me dijeron, no señor, usted no puede estar aquí. Me tomaron, yo vi cuando me tomaron no, vamos, usted no puede estar aquí. Esta no es su hora todavía. Y lo mismo le pasó a usted. A usted no le dijeron que no era su hora, tal vez por el mismo miedo que usted tenía, y como usted no sabía qué es en realidad eso, entonces lo trataron de esa forma y le pusieron, el médico que estaba allí atendiéndole espiritualmente, se tomó la fisonomía de su amigo para que usted no tuviera miedo y poder tratarlo para que usted volviera bien. Bueno, muchísimas gracias a Eduardo Rivera Ceballos. Claro.
por sus enseñanzas, por aguantarse nuestras preguntas. No. Y Yo me por quedo haber toda la hecho mañana este aquí. viaje, ¿no? Porque ahorita se devuelve usted a Colombia, pero se Sí. queda en nuestros corazones, en nuestra mente, todas sus enseñanzas. Muchas gracias, señor De Eduardo. nada. Y gracias a los Gracias a ustedes, que Dios me los bendiga hoy y siempre. Los invito ahorita a las 2 de la tarde para que Pues, estemos gracias con por la todo. querida Olga, que vino de Caracas.